vostè vulgui. Bueno, yo lo primero que querría dar es las gracias a los grupos, en particular al PSPV, a Compromís y a Podemos, que son los que han firmado la enmienda, por sumarse a esta iniciativa, porque esta iniciativa no es una declaración institucional cualquiera, que la votamos aquí y se la lleva el viento, no es politiqueo, es el inicio de un cambio en la Comunidad Valenciana en relación a la política de saqueo que se ha llevado a cabo en este territorio. Y es, sobre todo, haber tomado una determinación firme para cortar con ese círculo vicioso en el que nos mete la especulación. Porque el círculo vicioso en el que nos metió la especulación durante el boom del ladrillo es muy claro. Ante el mero rumor de la aprobación de un PAI se abandonaban ya los terrenos. No hacía falta que se aprobara, que ya ante la mera expectativa de poder especular con ese terreno se abandonaba. Y, por tanto, la materialización de lo que nosotros llamamos especulación se hacía colgando en la legislación, en los ordenamientos jurídicos y en los planes urbanísticos de los municipios el cartel de suelo urbanizable. Así empezaba la locura, ¿no?, de la compraventa de terrenos que multiplicaba el precio del suelo. En mi municipio yo he visto muchísimos ejemplos de las consecuencias de esta especulación, extrapolables evidentemente al resto de la Comunidad Valenciana. A veces suponía el aprobar un PAI convertir decenas de miles de hectáreas en en un erial, ¿no?, de hectáreas de huerta. A veces también suponía simplemente embarcar en un problema judicial a los que vivían ahí en viviendas unifamiliares, en un problema judicial que podía durar décadas, ¿no? Yo me acuerdo de una zona especialmente paradigmática, deben de quedar pocas en la Comunidad Valenciana, de huerta en primera línea, que se llama Cablan, en Altea, en la que el círculo vicioso llegaba a tal punto que allí las familias, cuando se colgó el cartel de suelo urbanizable hace más de 30 años, empezaron a luchar contra los promotores. Y, evidentemente, empezaron a luchar judicialmente. Y esos promotores se fueron, a pesar de que eran minoría de propietarios, se fueron haciendo poco a poco con todos los terrenos que rodeaban las casas de esas familias que vivían en viviendas unifamiliares en ese suelo declarado urbanizable. Se fueron haciendo con esos suelos, abandonándolos y generando problemas de salubridad brutales alrededor de las casas de esa gente. Y el problema es que esa gente se ha tirado 30 años de pleitos, los ha ganado, pero al final el resultado es que los promotores son los que han ganado, porque lo que han conseguido es que la mayor parte del terreno haya sido abandonado y esa gente al final no pueda vivir donde siempre decidió que tenía que vivir. Y el colmo del círculo vicioso al que nos lleva la especulación es que cuando yo ocupo el cargo de concejala de urbanismo en mi municipio y les propongo a esos que han defendido durante décadas desclasificar ese terreno en el nuevo plan general, me dicen esos que han defendido su modo de vida durante décadas que no lo quieren desclasificar porque, si bien ellos quieren seguir viviendo ahí, quizá para sus hijos quitar el cartel de suelo urbanizable le quite valor, evidentemente, a la herencia que le quieren dejar a sus hijos. ¿Cuál es la conclusión a la que uno llega cuando uno constata esto? Pues que o quitamos el cartel, ¿verdad?, como cuando se ha vendido la casa, o quitamos el cartel, o el círculo vicioso de la especulación y del abandono del territorio no para. No para hasta el final, porque mientras la gente vea la posibilidad, cuando mira un bancal, de ver ahí construido un edificio, aunque sea una posibilidad muy remota, muy lejana, evidentemente el deterioro de ese territorio es absolutamente inevitable y, por tanto, es necesario acabar con la posibilidad de especulación. Esa posibilidad de especulación, por otra parte, que creó una bolsa de suelo en la Comunidad Valenciana absolutamente desproporcionada, según los cálculos más optimistas, de más de 50.000 hectáreas de suelo rústico, todavía no edificado en su mayoría, y que no respondía, por supuesto, a ninguna demanda real del mercado, respondía solamente a la codicia de unos pocos, ¿no? Y algunos dirán, oiga,
y sobre todo en esta bancada, algunos dirán, lo hecho, hecho está. Volver ese proceso atrás es muy difícil, puede conllevar indemnizaciones o puede conllevar una inseguridad jurídica que no sea asumible por parte de las administraciones públicas. Bueno, pues yo les digo que no, que se puede hacer, que si se siguen los procedimientos adecuados se debe hacer. Y les digo que salvar lo que todavía es salvable, y no todo será salvable, pero salvar lo que todavía es salvable es nuestra obligación. Y es una cuestión de voluntad política. Y de lo que yo me alegro en esta Cámara es que 2/3 de la Cámara tengan voluntad política de hacerlo. Y es nuestra obligación porque, como decía antes, mientras no se corta esa perspectiva de enriquecimiento, evidentemente estamos condenados a ver el doble de espacio del que tenemos ahora mismo urbanizado, que es de lo que estamos hablando, abandonado. Es nuestra obligación porque nosotros tenemos en la Comunidad Valenciana que apostar por un cambio del modelo productivo que ha sido excesivamente dependiente de la construcción. Es nuestra obligación también porque queremos generar oportunidades de empleo y de negocio en otros sectores alternativos a la construcción, además de la construcción, como por ejemplo el turismo rural o como por ejemplo la agricultura o la agricultura ecológica. Es nuestra obligación también porque queremos para la Comunidad Valenciana un turismo de calidad que es exigente con la conservación del paisaje. Es nuestra obligación también desde un punto de vista ético porque no tenemos ningún derecho a arrebatarle a las generaciones futuras la huerta valenciana. La huerta valenciana que debería ser patrimonio de la humanidad, no pasto de los especuladores. Porque además los daños, señores diputados, los daños son absolutamente irreversibles. No hay vuelta atrás. Huerta urbanizada, huerta destrozada. Y estamos hablando de un recurso natural limitado, no renovable. Es evidente que en parte de esa bolsa tendremos que asumir las consecuencias del boom del ladrillo y no habrá una marcha atrás por cuestiones de seguridad jurídica o por cuestiones de indemnización. Pero también les digo que, según los cálculos de los expertos, los lugares donde no se ha edificado y donde pudiera existir la posibilidad de revertir ese proceso sin que haya lugar a indemnización son la gran mayoría, porque aquí se compró mucho suelo única y exclusivamente para especular y no se cumplió con las cargas urbanísticas. ¿Qué es lo que genera? El derecho a la indemnización. Únicamente eso, y la reparcelación genera el derecho a la indemnización. Por tanto, la Administración pública, nosotros, el Consell, en nombre de nosotros, tiene no solo el deber moral, sino la obligación, según la estrategia territorial, además, de empezar a poner en marcha este proceso y de obligar, sí, ya sé que les molesta, obligar a muchos de sus alcaldes a hacerlo. Por tanto, en un territorio y en una costa saqueada como la nuestra, no se justifica desde ningún punto de vista duplicar el espacio urbanizable existente. Tampoco resulta sensato, evidentemente, construir las 1.800.000 viviendas que teníamos previsto construir en ese terreno. Sabemos, y lo decimos muchas veces, que el Consell lo tiene difícil para poner en marcha políticas porque le falta financiación. Oiga, en este asunto puede redimirse. Aquí podemos hacer política gratis. Podemos revertir a suelo rústico cuando así nos lo permita el procedimiento, y es solo una cuestión de voluntad política. Muchas gracias, señora Ponset. Sí, vamos simplemente a apuntarles a los del PP que esto sí que es hacer patria y seña de identidad, y no lo que hacen ellos con su ley. Muchas gracias, señora Ponset. Para fijar posición sobre la enmienda